la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires declaró al programa Caminos de Tiza, conducido por Mirta Goldberg, de interés legislativo y provincial. La legislatura de la Ciudad de Buenos Aires declara de interés educativo, social y cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el programa periodístico Caminos de Tiza, conducido por Mirta Goldberg, y que se emite desde el año 2000 por la TV Pública. Es mucho más que los múltiplos de 7. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les cuento que hoy vamos a abordar el tema del consumo y especialmente el de los consumos problemáticos, los llamados consumos problemáticos. Queremos hacerlo en el contexto de época y también relacionarlo con una concepción integral de la salud. La función de la escuela en todo esto, por supuesto, y como siempre, también hablaremos de esto. Me voy al encuentro de nuestros invitados. Bueno, ¿cómo están? Muy bien. Me alegro tenerlos aquí para este tema interesante por todas las implicancias que tiene. Y vos trabajaste, Néstor, en el Ministerio de Educación de la Nación junto a Gabriela Torres, ¿cierto? Que hoy es hoy dirige el Cedronar, ¿no es? Pero en aquel momento me gustaría que nos cuentes cómo fue esa experiencia, porque fue la primera vez que con tanta intensidad desde el Ministerio de Educación se trabajó el tema del consumo. Fue una experiencia por demás interesante, se recorrieron varias provincias, hubo producciones que aún se siguen pasando, y la verdad que fue muy enriquecedora para todos los que integramos un equipo que tenía carácter interdisciplinario. Había docentes, participaban también representantes de distintas congregaciones religiosas, y realmente fue muy bueno. Y ustedes sentís que, digamos, que hubo logros en esa llegada a las provincias y en tratar de comprender puntualmente el tema. Yo creo que sí, nos dirigíamos fundamentalmente a las escuelas, ¿no? Claro. Y algunas cosas se incorporaron. Los avances a veces tienen que ver en un largo plazo, pero podemos decir que algunas cuestiones se modificaron. Sobre todo en la aceptación del joven con problemas de adicciones. Antes, por lo general, no se los rechazaba. Claro, ¿no? se lo juzgaba. Se lo juzgaba, e incluso era difícil que pueda tener una continuidad dentro de la escuela. Así es. Y hoy, de alguna manera, se lo acompaña en su trayectoria. Bueno, de eso hablaremos hoy. Y vos, Marina, sos co-coordinadora de este equipo de promoción de vínculos saludables que hay en el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál es la tarea de ese equipo? Bueno, la tarea del equipo, nosotros intervenimos sobre todo en el nivel primario en temas de convivencia escolar. Ajá. A nosotros nos convocan para poder pensar las condiciones institucionales que favorezcan vínculos más cooperativos, más amorosos, menos conflictivos. Sin dejar de tener en cuenta que el conflicto en una institución siempre está. El tema es cómo se generan condiciones, que esto implica cómo construimos la autoridad pedagógica, qué lugares de participación existen, para que cuando emerge ese conflicto sea más abordable. Esto implica cómo entramamos a la comunidad educativa para poder generar otras maneras de hacer lazo. Esa es, digamos, es una parte del trabajo en convivencia escolar del equipo. Y la otra es que nos convocan directamente porque hay un problema en una escuela. Es decir, dos chicos se pelearon, un grupo no deja dar clases, conflicto entre docentes, bueno, conflictos que se dan en una escuela. Bueno, nosotros hoy nos ocuparíamos puntualmente del tema del consumo. Y si hablamos del consumo en general, ¿qué significa relacionarlo con un contexto de época? Para vos, Marina.
Bueno, es que no se puede dejar de pensar, cuando nosotros pensamos el consumo problemático, y siempre se plantea que hay múltiples variables que el consumo surge como efecto, políticas, económicas, sociales, familiares, epocales. Es decir, vivimos en una época donde da la ilusión de que el malestar inherente a la humanidad se resuelve a partir de un objeto de consumo de muchos. Claro, de los más diversos. De los más diversos, y una época que proporciona esa posibilidad de tener diferentes objetos de consumo. Proporciona e insta. Y relaciona la diversión al consumo, relaciona una manera de estar, bueno, todo lo que implica la tecnología, ¿no? Que está a la mano de las niños, niñas, jóvenes. Entonces, es una época que plantea una dificultad en la demora y en la espera necesaria para toda subjetividad, porque hay una idea de que el malestar debe calmarse, que el objeto existe, claro, que la completud existe. Entonces se genera la ilusión de la satisfacción real del malestar humano. Bien, y también, claro, de la felicidad, del éxito. ¿Cómo lo analizás vos, Néstor? Insisto en marcarlo en un contexto de época, y enseguida vamos a ver con toda la influencia que tienen los mensajes publicitarios. Mira, hace años me encontraba en una clase de sociología de la universidad y vi un escrito en una columna que me llamó poderosamente la atención, porque dije, qué buena síntesis de lo que es el hombre contemporáneo. Uh-huh. Y me puse a pensar, dije, qué filósofo, qué pensador habrá dicho esto. Y le comento a un compañero, le digo que mirá qué frase que... Y me dijo Sumo, o sea que era una banda de rock. La frase decía, no sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Claro, perfecto. O sea que el consumo era casi un sinsentido, y lo que se trataba de satisfacer era la urgencia. Claro. Bifo Berardi dice que vivimos en una sociedad de un estado de excitación permanente que nos impide vivenciar la alegría. Y el consumo, que es efímero, nunca llega a satisfacer esas necesidades. Porque siempre se quiere más. Exactamente. Y es interesante esa diferenciación entre la alegría y la excitación, que no es lo mismo. Hablábamos de las publicidades y vamos a ver una. Hablando por teléfono o haciendo contorsionismo, usted necesita ayuda. Llegó Phone Relief para que usted pueda hablar con las manos libres. Esa manera de agarrar el teléfono lo está dejando con tortícolis. Usted necesita de Phone Relief. Observe, pegar el autoadhesivo, tomar el teléfono y llevarlo a la cabeza. Es fácil. Manos libres, sin dolor en el cuello. Phone Relief asegura tan firmemente el teléfono que sus manos quedan libres para hacer cualquier cosa. Piense bien, ¿tiene sentido continuar hablando de esta manera? Llame ya. Nosotros le garantizamos que esta será la última vez que hable con tortícolis. ¿Se pasa la noche entera dando vueltas en la cama? ¡Ay! ¿Se despierta con dolor de cuello y hombros? Ahora presentamos Cervical Rest, con diseño anatómico que contornea la forma natural de su cuello y cabeza y permite descansar la noche entera. Tome el teléfono, llame ya y tenga automáticamente un buen descanso. ¡Llame ya! Y el llame ya tiene, por otro lado, de interesante, que en realidad te está diciendo, no lo piense, porque por ahí si lo pensás te das cuenta que no lo necesitas. Entonces no piense, usted compre. Bueno, ¿cómo lo viste? Sí, bueno, es una lógica de época, ¿no? Uh-huh. Es una lógica que le habla a los consumidores y no a los sujetos. Eso, digamos, es parte de una lógica de consumo. De consumo como forma de vida, ¿no? Como forma de vida, tal cual. Como forma de resolver los padecimientos,
pero que no deja ese espacio necesario para la experiencia de poder pensar y elegir, porque una cuestión de los consumos problemáticos que nosotros vemos es que no hay un espacio para poder, digamos que no hay un sujeto que elige, sino que hay casi una imposición de parte de una sociedad donde tanto el niño, la niña, los jóvenes, que es lo que nos convoca hoy para pensar las escuelas, son tomados por sus propios impulsos de poder satisfacer sus necesidades ya. Sí, y pensaba también el tema de pertenecer. Vos, Néstor, dirigiste una escuela secundaria tan interesante como es la Escuela de Reingreso de Barracas, y estabas ahí en ese momento en contacto con adolescentes, con grupos. El tema de pertenecer o de quedar aislado tiene un peso enorme a esa edad. Sí, quería, si me permitís, agregar algo de lo anterior. Decíamos que la sociedad, que el consumo no satisface las necesidades de la sociedad, por lo cual se genera un estado de insatisfacción, ¿no? Y yo lo relaciono con estos discursos de odio que se instalan tan fácilmente en las sociedades, en sociedades que están insatisfechas, ¿no? Me parece que hay un todo como para poder analizar que es... me parece que es interesante. Con respecto a la pertenencia, bueno, todos los jóvenes buscan de alguna manera pertenecer al grupo de pares o algún grupo o algún subgrupo entre los pares, y muchas veces se adoptan, mejor dicho, incurren a situaciones de consumo para poder pertenecer. Y no poder decir no. Y no poder decir no, sí, coincido. Bueno, ¿vemos otra publicidad? ¿Papá? No, papá. No, papá. Papá, ¿qué haces, viejo? ¿Bien? Yo también, gracias. Pero ¿cómo vas a filmar el parto? Salí toda despeinada, un desastre. Pero bueno, yo estoy hermosa. Hablemos de mi futuro. La fiesta de 15, el casamiento. Mamá, ¿fuiste al shopping? Buenísimo, ¿qué me compraste? Hay un vestido blanco que me reencanta. Nada de ositos, nada de mariposas. Eso ya fue. Yo soy una chica del 2000. Cuando aprenda a caminar vamos juntos y nos compramos de todo. ¿Qué les pasa? Ah, ya sé. Están emocionados porque dije papá. Yo también. Qué lindo es este momento, ¿no? ¿En tu familia son de hablar mucho? Comprá una tarjeta Telecom Global. Asignale la cantidad de dinero que querés y así sabes cuánto vas a pagar antes de que empiecen a hablar. Bueno, Marina. Simpática la niña o el niño, ¿no? Pero bueno, como venimos planteando, es una cuestión de época donde las publicidades saben perfectamente qué tocar en las subjetividades. Y de los niños especialmente. Y de los niños, tal cual, donde ya no son niños, sino también están dentro de lo que es el grupo de consumidores. Exactamente. Entonces se apela y se los convoca al consumo, ¿no? Acá hay una exageración, una hipérbole con respecto a que es un bebé, pero bueno, ahí está. Son niños que ya están mirando qué compran, que necesitan. Y ¿Qué me trajiste? ¿Qué me trajiste? El shopping. El shopping como espacio de compra. Claro. Así es. Y una demanda que se satisface todo el tiempo, en general, genera mucha insatisfacción. No se permite esa experiencia que necesita, ¿no? Todo niño, niña, de experimentar cierta frustración de algo que... Es decir, para poder elaborar lo que le pasa frente a la falta. Sí, y poder postergar, ¿no? Exactamente. Y ese es un punto que me parece que se relaciona mucho con la función de la escuela, porque para aprender hay que darse tiempo. Exactamente. Sí, entonces, Néstor. Sí, bueno, en la escuela no existe el llame ya, ¿no? Todo se elabora, todo se piensa, todo se reformula, todo se resignifica, y eso lleva un tiempo. Y tenés, siempre hay un plazo que puede ser un año, que puede ser los 5 años o 4 años, depende de la carrera que sigas.
Lo que sí tiene que haber en la escuela un acompañamiento en todo ese proceso, en esa trayectoria estudiantil, ¿no? No la tiene que transitar solo, es muy difícil para que los jóvenes la puedan transitar solos. Tiene que haber una escuela que acompañe y que esté presente. Claro, y después vamos a ir desglosando entonces qué quiere decir acompañar desde la escuela. Básicamente los docentes. Nos vamos al próximo bloque, vamos a conocer opiniones también de otros profesionales y metiéndonos puntualmente ya sí en el tema de los consumos problemáticos. Es mucho más que los múltiplos de 7 y que el futuro imperfecto de soñar. Fuera es confiar y dar confianza. Bueno, una cosa es ser consumista, comprar objetos diversos, otra es los consumos problemáticos y en realidad muchas veces unos se relacionan con otros, pero puntualmente, Marina, ¿a qué llamamos cuando un consumo se lo considera problemático? Yo creo que primero, teniendo en cuenta que es una cuestión de época, digamos, relacionarlo con la cuestión de época, el consumo tenemos que pensarlo más allá de las sustancias psicoactivas legales o legales que prejuiciosamente muchas veces se toma o se relacionan, ¿no? Consumo problemático como consumo de sustancias psicoactivas, ya sean legales o ilegales, sino ampliarlo a cualquier objeto de consumo que genere alguna, que perjudica algún aspecto de la vida del sujeto. Eso por un lado, es decir, que puede ser el aspecto físico, el aspecto emocional, el aspecto psíquico, el familiar, el jurídico. Y ahora, perjudica cuando no solo hay uso, no solo hay abuso, sino hay dependencia. Yo creo que puede perjudicar, es decir, hay que analizar situación a situación, ¿no? Pero hay a veces, es decir, lo que se estima como uso, que a veces que es ocasional, puede generar también un conflicto en la persona. Por ejemplo, hubo casos en Argentina de chicos que fueron a fiestas tecno y fallecieron y fue la primera vez que habían consumido. Claro. No fue una cuestión de que eran personas que hacían abuso de la sustancia. Claro. Entonces, por eso es tan importante poder visibilizar el tema en las escuelas y poder trabajar sobre lógicas de cuidado. Pero otro aspecto de lo problemático del consumo es la dificultad del corte para poder pasar a otra cuestión, ¿no? Esta accesibilidad a los objetos muchas veces cuesta poder definir un corte para poder pasar a otro tipo de experiencias. Claro, o ese corte, ¿quién tiene que darlo? ¿Lo tiene que dar alguien de afuera? ¿Lo tiene que dar el propio sujeto y decir, bueno, hasta acá llegué? Eso seguramente cuando ya puede y sabe cuidarse. Hablando del cuidado, Néstor, quería remontarme a tu época de director de la Escuela de Reingreso. Te pediría que hagas una mínima caracterización de la comunidad educativa de esa escuela y que nos cuentes si atravesaste con los alumnos situaciones de este tipo y cómo las abordaron. La comunidad estaba compuesta y sigue estando compuesta por jóvenes que provienen de la Villa 21 de Barracas, Isla Maciel, La Boca Profunda, por así decirlo. Y sí, intentamos distintas cosas a través de los años. Recuerdo que al principio se consumía mucha marihuana en los baños, entonces decidimos habilitar un espacio para que los chicos fumen, con lo cual disminuyó ostensiblemente el consumo de marihuana en los baños. Porque ya no tenía gracia. No tenía gracia y me acuerdo que bueno, ya prescribió la causa. Vino un supervisor y me dijo, están fumando en la puerta. Y le dije, sí, ¿sabés lo que conseguimos? Que fumen en la puerta, que no consuman marihuana en los baños. Y lo entendió como una política de disminución de daño. Claro.
Y después en algún momento también generamos círculos conversatorios con un referente de adicciones que dependía del gobierno de la ciudad, y anduvo muy bien eso hasta que lamentablemente se dio de baja el recurso. Pero me parece que lo más importante que puede hacer la escuela es posicionarse como garante del derecho social a la educación, porque es lo que te dije anteriormente, hay que ver cómo está parada la escuela. Si la escuela entiende que debe ser acorde al mandato fundacional, selectiva y disciplinar, seguramente los jóvenes con problemas de adicciones no estén en la escuela. Ahora, si la escuela se propone ser garante del derecho social a la educación, va a generar estrategias para que todos puedan disfrutar, por así decirlo, de ese derecho. Y para eso son importantes las conducciones escolares, porque de alguna manera inciden en lo que doy a llamar las culturas institucionales de la escuela, ¿no? Cuanto más inclusiva sea esa cultura institucional, más fácil será el tránsito de los jóvenes por esas escuelas. Y hoy claro, es un poco, bueno, sí, la escuela se hace cargo o me ayuda a hacerse cargo y a hacerme cargo de lo que me pasa, ¿no? Y no me expulsa para que lo resuelva o no lo resuelva afuera. Exactamente. Sí. Hay diferencias, seguro, de criterios en el enfoque de cómo abordar el tema del consumo. Vamos a escuchar a Susana Ryan y comentamos entonces lo que nos dice sobre esto. Bueno, en relación a los diferentes abordajes del consumo problemático de drogas, sin lugar a dudas hay por lo menos 6 posturas ideológicas bien distintas, que las vamos a dividir en 2 grandes grupos para que sea más simple. Está la postura abstencionista, que es la postura prohibicionista, que es la que más funciona, la que se ve más en los medios masivos de comunicación, que lo que tiene que ver, la propuesta que hace en relación al consumo problemático de drogas, tanto en materia de prevención como de tratamiento, es prohibir las drogas, que la gente no consuma, y todo es con el mensaje que habla acerca de te vas a morir, es muy peligroso consumir. Y después hay una postura más moderna, que se está usando un poco más ahora, que se llama de reducción de riesgos y de daños, que es una postura que en vez de prohibir, apela a la responsabilidad del consumidor. Por ejemplo, no le va a decir no consumas, sino que le va a decir consumí con responsabilidad. Doy un ejemplo para que se entienda. Cuando hablamos del conductor designado, cuando un grupo de gente va a tomar alcohol y designan una persona para conducir y esa persona no toma, estamos haciendo reducción de riesgos y de daños, porque estamos evitando un accidente. No estamos prohibiendo el alcohol, como para que se entienda la diferencia. Esencialmente son esas 2 miradas. La mirada abstencionista, que es la que pesa más, predomina más, tanto en prevención como en tratamiento, pretende que no sucedan las cosas. Por ejemplo, en tratamiento, el abstencionismo pretende que la persona deje de consumir para iniciar un tratamiento. Si no, no los reciben. Si fuera tan fácil dejar de consumir, la persona no precisaba ese tratamiento. Bueno, hoy día sigue habiendo sitios que no reciben pacientes si no pararon con el consumo. En cambio, las líneas de reducción de riesgos y de daños lo que hacen es ayudar a la persona que pare con el consumo o que consuma con mayor responsabilidad. Bueno, ¿y la escuela? ¿Qué debería hacer? La escuela, yo creo que toda intervención subjetivante que convoca a los niños, a las niñas y a los jóvenes como sujetos, facilita la posibilidad de una cierta asunción de la responsabilidad. Es decir, poder conectar, que los jóvenes que puedan quedar advertidos de que algo pueden hacer con eso. Es decir, poder generar condiciones, todo lo que son los espacios de participación, todo lo que implica convocarlos a decir y no
que el adulto diga qué les pasa, sino convocarlos a ellos. O sea, escuchar en primer lugar. Escucharlos. A partir de ahí, esa es la primera intervención. A partir de ahí podemos pensar cómo seguimos. Pero no hay una respuesta universal a los consumos problemáticos. Hay una escucha, a partir de ahí se puede pensar cómo se sigue. ¿Qué necesita ese chico? ¿Coincidís? Sí, sí. Es fácil hablar después de Marina porque digo, coincido con Marina y ya está. Sí, creo que, vuelvo a lo anterior, ¿no? Es importante en las escuelas el tipo de cultura que se construye. Yo creo que Marina dijo algo del sujeto de derecho, creo recién. Me parece que es fundamental concebir al joven que llega a la escuela como sujeto de derecho y no como alumno que se lo carga responsabilidad y no se le reconoce ningún derecho. Es importante que las escuelas democraticen las decisiones y la resolución de los conflictos. Es importante que la escuela se considere un espacio de resignificación cultural y no la única portadora de la cultura. Es importante abrir canales para la expresión de la cultura juvenil. Es importante, fundamental, la escucha. Y veníamos hablando con Marina recién, antes de llegar acá, la confianza. Es muy difícil, sobre todo en contexto vulnerado. Confianza mutua. Exactamente, confianza mutua. Cornu dice que no es una confianza tipo banco que te doy plata porque sé que me la vas a devolver. Confío y bueno, después veremos qué pasa, ¿no? Pero la confianza es fundamental. Sería desde el alumno, confío en este docente que me está cuidando, está tratando de cuidarme. Sí. Y el docente, confío en este alumno que puede también escuchar, expresar lo que le pasa y encontrar otros rumbos. Es difícil convertirse en un adulto confiable en los jóvenes, sobre todo en contexto vulnerado. Porque quizás hay algún padre con algún tipo de mala relación, por así decirlo, lo que fuere, el otro adulto con el que tiene contacto con la policía, que por lo general termina confrontando, y el otro adulto responsable que le aparece es el patrón, que por lo general lo termina explotando. Entonces, digo, constituirse en un adulto confiable para estos jóvenes es todo un trabajo. Ahora, cuando vos conseguís convertirte en un adulto confiable, las cosas que se consiguen son importantísimas. Ahora, hay docentes que pueden pensar que para poder ayudar a un alumno tiene que tener conocimiento sobre las sustancias. ¿Eso es importante? No es importante, para nada. Acá lo importante es dedicarle tiempo a la construcción del vínculo, porque en la construcción del vínculo lo que se posibilita es que tanto él o la estudiante pueda confiar en ese docente y dejarse acompañar. Cuando está construida la autoridad pedagógica, la palabra del docente orienta, pero eso necesita tiempo, no es la lógica del ya. En tu libro reciente que después vamos a mostrar y que presentaste en la última feria del libro, mencionás distintas situaciones que se dan en escuelas y a veces efectivamente la palabra de un docente puede contribuir a que ese chico deje la escuela. Claro. Sí, de hecho yo en el libro pongo un ejemplo como intervención errada, donde... ¿Qué había pasado? Es decir, ahí convocan, es decir, había una alumna que se tambaleaba en el pasillo de la escuela, entonces convocan a una persona de un equipo de orientación y esta persona lo que le pregunta es, bueno, me contaron que está pasando esto, y esta chica muy amorosamente le dice, sí, es verdad, es decir, yo me tambaleaba. Entonces le preguntan, ¿qué pasó? Dijo, no, lo que pasa es que yo tomé Rohypnol y lo mezclé con alcohol y me produce esto. Es decir, con esta naturalidad y amorosidad esta chica lo contaba, a lo cual la profesional le dice, un poco desconcertada, pero bueno, estas cuestiones nos pasan a los profesionales que intervenimos en los equipos de orientación, le dice, bueno, pero vos sabés que en la escuela no se puede consumir. Y esta chica con la misma naturalidad dice, ay, bueno, no hay ningún problema, entonces no vengo más. Sí. Claro. Y no vino más, a pesar de que la fueron a buscar 1, 2, 3 y 4 veces a la casa. Claro.
Intervención errada. Efectivamente, me parece que es muy ilustrativa todos los ejemplos que pones en tu libro. El tema entonces, en relación a los docentes, es que muchos deben sentir, bueno, con este tema puedo hasta un punto y después me excede. Bueno, sobre esto justamente le preguntamos también a Susana Ryan. Bueno, en relación al rol docente, el rol docente tiene una virtud que es preventivo por excelencia, lo sepa o no lo sepa el docente, con el solo hecho de dar clases, participar, generar sentido con sus alumnos, generar proyectos, ya está haciendo prevención. Pero bueno, la pregunta concreta es, ¿qué hacer cuando hay una situación de consumo problemático? El docente no tiene injerencia en salud. El docente va a intentar mantener el alumno en la escuela, va a intentar para que no se aísle, porque por aislamiento muchas veces se complican los consumos, pero lo que tiene que hacer es, en conjunto con los equipos de orientación de la escuela, y nunca de a uno, siempre en equipo, vincular con salud. Y si el joven o la joven tienen un problema con el consumo de drogas, hay que vincularla para que salud intervenga. Pero algo importante a tener en cuenta es que no es tan común que haya situaciones de consumo problemáticos tan serios en la escuela. Y si lo hubiera, nosotros como docentes lo tenemos que observar en la parte pedagógica. Por ejemplo, si un alumno tiene problemas con este consumo, seguramente no va a tener un buen rendimiento académico. O seguramente va a faltar mucho a la escuela. O seguramente va a tener problemas de convivencia escolar. Y si todos estos aspectos no existen, podemos dar por hecho que este joven no tiene un consumo problemático. Este joven a lo mejor es usuario de alguna droga. Siempre cuento algo que me sucedió hace muchos años, que me llamaron de una escuela, lo digo breve, para consultarme por un alumno, y me llamó una psicóloga, que para mí era una persona muy inteligente, para contarme una situación así. Pregunto todo esto, me decía, no, lo que más nos preocupa es que es casi el mejor alumno. Bueno, para hacerla breve, lo había visto una profesora fumando un cigarrillo de marihuana en una plaza un fin de semana. Ya habían citado a los padres, habían hecho toda una escena dramática, y lo que se consiguió es que este chico dejó de estudiar. Cuando nosotros nos metemos donde no debemos, hacemos lío. La intervención es preventiva, la nuestra, como docente. Yo soy docente. Bueno, una situación semejante, claro, ¿no? Una reflexión y vamos cerrando el bloque, Néstor. Coincido con Ryan. A veces tenemos que derivar porque nos supera. Pero me quedo con algo de Daniel Penac, que en el libro Mal de Escuela, cuando él dice que integraba una banda de delincuentes de los suburbios en Francia, y que iban a la escuela y que ningún profesor dijo no estaba preparado para ello. Lo primero que hicieron, se zambulleron, al menos ese es el término que se utiliza en la traducción, se zambulleron en nuestras vidas. No lograron nada, se volvieron a zambullir y hoy le debemos la vida a ellos. Entonces me parece que hay que animar también al docente a la intervención, coincido con Marina, que no sea una intervención, pero que ejerza la función tutorial, ¿no? Nosotros en la escuela buscábamos eso, que independientemente del rol del tutor, cada docente asuma cierta función tutorial, escucha, etcétera, habilitar la palabra y demás. Sí, y también me parece, en relación a lo que decís, importante que un docente trabaja hoy en una escuela, con una comunidad, otro día en otra, también poder situarse en esas diferentes, en la cultura de cada una de las comunidades, en esas diferencias de origen. Marina. Y sí, eso es lo que implica poder darle la palabra al otro, es poder entender y poder contextualizar lo que está diciendo ese chico, esa chica, ¿no? Es decir, el problema es cuando el docente lleva el saber
y no asume ese no saber que permite que el otro hable. Uh-huh. A partir de que el otro habla, yo puedo entender cómo lo puedo ayudar. Claro, yo no puedo saber lo que te pasa antes de escucharte. Exactamente. Uh-huh. Las hipótesis que uno tiene con respecto a lo que le pasa al otro, lo mejor que podemos hacer es ponerla en suspenso, en cuestión, y dejar que el otro nos diga cómo está. Uh-huh. En tanto en las escuelas primarias como en la secundaria, esto es fundamental para poder acompañar, porque eso es acompañar, es poder escuchar y a partir de ahí ayudarlo a hacer un proceso inclusivo, que implica también cierta, no sé si la palabra es adaptación a lo colectivo, cierta construcción colectiva, es ceder también algunas cosas, pero a partir de las singularidades de cada uno. Bien, nos vamos al próximo y último bloque y vamos a ver escenas de 2 películas. Es mucho más que los múltiplos de 7 y que el futuro imperfecto de soñar, superficie de un mapa desigual. Es mucho más que... Daniel Samín es el director de la película 16 a 18, grabada justamente en la escuela donde trabajó Néstor Rebecki. Mayormente la gente le echa la culpa a los padres, ¿no? Que son la base. Pero a ver, vos no le puedes meter un arma en la cabeza a tu hijo y decirle no te drogues, porque si tu hijo se quiere drogar, se va a drogar igual. Le hayas dado la educación que le hayas dado, el chico si te quiere salir torcido, te va a salir torcido. No hay. Mayormente es problema del adolescente. ¿Qué es lo que pasa por su cabeza para consumir? Por ahí en la familia lo tratan re bien, tiene de todo, pero le falta otra cosa. Y los padres no saben explicar qué es y si él tampoco tiene diálogo con los padres, entonces... Pero no creo... Ponele un 50 y un 50 entre el adolescente y los adultos, pero tampoco hay que echarle la culpa a los adultos de que mi hijo consume porque yo tengo la culpa. No creo que vaya por ahí. Mira, no te sabría decir por qué es lo que ocurre. Capaz que tienen, no sé, algún problema en la casa o algo de eso y buscan esa escapatoria. Pero la verdad no te sabría decir. Igual el tema de la marihuana no estoy en contra, por el tema de que, no sé, te descuelga un toque, te saca de los que te despejas un poco. Ahora el tema de las otras drogas, sí, no, la verdad no te sabría decir. Pues te arruinan las otras drogas. Pero no, yo tranquilo. No me jode mucho el tema porque no me meto. No me meto en el tema de la droga, no me meto ni ahí. Yo de pedo que fumo cigarrillo y nada más. Me parece que incluso compañeros míos o compañeros que haya tenido o personas con que compartí la infancia y ahora los ves y están todos con problemas de droga, como que la droga lo superó, ¿no? No pudieron decir no a la droga y tal vez por problemas personales, mucho opta por, como quien dice, salir del mundo drogándose y no buscar otro tipo de ayuda. Me parece que en la generación de adolescentes está mayormente allá al tope el consumo de drogas. Y en todos lados está así, en todos lados. Vos vas por un lado, pasás y están así o se pelean, están a los botellazos. Todos se pelean muchas veces se pelean por droga también. Muchas veces yo lo que veo en el barrio donde vivía con mis viejos, y bueno, se peleaban por eso. No se podía salir porque si no estaban a los tiros, muchas veces no se podía salir. Si hablo con ellos, como que lo usan para descolgar. Tal vez no pasa por problemas personales, sino que están enojados con el mundo, entonces prefieren descolgarse y optan por el camino de la droga, porque
Yo no sé qué se siente y una vez pregunté por curiosidad porque yo veía que todo el mundo fumaba, todo el mundo se drogaba y que no. Para mí, yo dije, a mí no me interesa tener amigos que se droguen ni nada porque eso no va a conducir a que yo lo haga. Pero me entró la curiosidad de saber qué es lo que se siente, porque es que llegan a consumir desde marihuana hasta la peor droga que es el paco. No sé cómo llegan, porque cuando empezás a consumir empezás desde abajo y así va en escala, en escala. Entonces yo siempre cuando veo a alguien que se está drogando de mis amigos, le pregunto a ver qué es lo que sienten ellos. Y lo que te responden es que lo usan para descolgarse. Porque sienten que están en otra y que si alguien les habla entonces no escuchan o no entienden. Entonces lo usan para eso. Pero igualmente tendría que probarlo y saber qué es porque no sé. Qué interesantes realmente los testimonios, ¿no? Porque el que quiere estar en otra es porque no quiere estar en esta, su realidad. Néstor. Mira, más allá de los jóvenes que tienen problemas de consumos problemáticos, por lo general, muchos de ellos tienen algo del pasado que los atormenta. La escuela en ese sentido puede colaborar en aceptar ese pasado que es único y irrepetible. Tienen un presente que condiciona, que piensan que es determinante, y en ese caso uno puede colaborar en que entiendan que es condicionante y que la cosa puede cambiar. Y por lo general le cuesta proyectar un futuro. Y me parece que ahí está el trabajo principal de la escuela. Acompañar a los jóvenes en la construcción de un proyecto de vida. Tuve 17 años como director recibiendo a los alumnos de la misma manera. En esta escuela tienen una sola obligación: construirse un proyecto de vida. Los adultos de esta escuela los vamos a acompañar. El proyecto es individual y nosotros queremos que tenga conciencia comunitaria. Es importante que ustedes establezcan un para qué, porque como decía Nietzsche, el que tiene un para qué soporta cualquier cómo. Porque sabe dónde va. Exactamente. Entonces me parece que la función fundamental de la escuela secundaria que trabaja con jóvenes, es acompañar en esta construcción de este para qué, de ese proyecto de vida que le va a dar sentido. Marina. Sí. De lo que vimos. Yo escucho estas imágenes y las contextualizo en esta película que la vi muchas veces y lo que me llama poderosamente la atención de esta película es que dura 1 hora y pico, 1 hora y media, y solamente 3 minutos los jóvenes y las jóvenes hablan del tema del consumo. El resto hablan de otros padecimientos, falta de familia, falta de proyecto de vida, falta de acompañamiento, falta de un lugar en el mundo. Y en la escena donde este muchacho que da su testimonio y que comenta, que dice, consumen para no escuchar las voces cuando les hablan, esa imagen, ¿no?, de desconectarse de la palabra del otro. ¿Qué es lo que no se quiere escuchar, ¿no? ¿Qué cosa de este mundo tan poco amoroso se quieren descolgar, ¿no? Sí, y tener en cuenta entonces que para todo eso no es escuchar una vez, ¿no? Porque seguramente se van dando aproximaciones de confianza. Claro, y cuando no hay familia, cuando decimos no hay familia, lo que queremos decir es que la familia está superada seguramente por otros problemas. Bueno, para eso tiene que haber escuela, justamente. Nos vamos a la próxima película. Vamos a ver también una escena, esta vez de El suplente de Diego Lerman. ¿Leíste El Facundo de Sarmiento? Claro, Civilización y Barbarie. Bienvenido a la barbarie. Encontraron droga
droga en el barrio de los varones, hay que revisar a todos los chicos. No robamos nada nosotros. No tiene nada, no vamos a... ¿Quién lo mandó a meter la falopa en la escuela? Mejor no se meta, profe. Se encontró mucha cantidad. Es evidente que está plantada. ¿Por qué cree que a mí me gusta estar acá en el colegio con los chicos que están vendiendo droga? Pero igual vengo todos los días. ¿Y sabes por qué lo hago? Por una única razón. ¡Pará! Porque yo creo que vale la pena. Hay algo interesante que les puede ocurrir seguramente en muchas escuelas, que un docente siente que está solo en este camino de escuchar, de no culpabilizar, porque bueno, acá en esta brevísima escena era claro, para un docente esto era bienvenido a la barbarie y para otro era porque vale la pena. Entonces, bueno, ¿qué pasa con ese docente que siente que está solo, Néstor? Es difícil, ¿no? Por eso antes destaqué la importancia de la construcción de una cultura institucional inclusiva. Que lo reciban diciendo bienvenido a la barbarie es todo un decir. Que se puede esperar de esa escuela, que se puede esperar a los compañeros. Pero él de alguna manera busca hacer algún tipo de entramado, encuentra una docente que está en la misma línea que él y a partir de un trabajo conjunto hacen cosas interesantes e importantes. A veces es difícil, por eso digo que no es menor el tipo de cultura institucional que tienen las escuelas. Si, como dije antes, si están asignadas por el mandato fundacional del disciplinamiento y la selectividad es una cosa, pero si hay una escuela que pretende garantizar el derecho social a la educación a todos los jóvenes, es otra completamente distinta. Y a veces las pujas culturales, si se quiere, no es solamente hacia afuera con las autoridades, es hacia adentro de las escuelas, con los propios compañeros, con las propias compañeras, porque en definitiva hay que establecer un sentido para las escuelas y ese sentido tiene que ser de carácter institucional. Las respuestas en solitario no dan buenos resultados, las respuestas institucionales sí. Claro, es importante buscar en quién puede apoyarse ese docente. Marina. Pensaba en cuando vos preguntabas qué hace un docente cuando escucha una problemática así. Un docente puede escuchar más cuando sabe que tiene recursos después para poder acompañar a ese joven. Yo acuerdo absolutamente con lo que dice Néstor, que hay una cultura institucional que acompaña y sostiene estas intervenciones pedagógicas que pueden acompañar a los y a las jóvenes. Pero en casos de situaciones de tanta vulnerabilidad como muestra esta película, es fundamental también toda una estructura por fuera de la escuela que acompaña a la escuela, ¿no? Es decir, que el Estado esté presente principalmente. Un docente cuando escucha a un alumno una problemática grave y no sabe después cómo tramitar esa problemática para ayudarlo, defensivamente deja de escuchar. Pero deja de escuchar porque es angustia. Bueno, y ahí lo que tenemos que decir es que puede apoyarse en los equipos de orientación escolar. En algunos, bueno, en las provincias hay uno en cada escuela, en la capital no es tan así. Seguramente es una deuda, porque no alcanza un equipo de orientación escolar en un distrito para casi 20 escuelas, ¿no? En la secundaria sí hay lo que se llama Departamento de Orientación Escolar en Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, sí, después en primaria tenemos los equipos de orientación, está el EPBS, hay recursos profesionales. El tema también poder trabajar la parte institucional, ¿no? Que favorezca efectos diferentes dentro de la trama. Algo cuando yo dije antes de que hay que entender al alumno como sujeto de derecho, al joven como sujeto de derecho, mejor dicho, cuando la escuela quiere abordar a la persona en su totalidad, está obligada a trabajar en red. Porque la escuela sola no puede. Sí. Y en red quiere decir organizaciones comunitarias, el Estado, claro.
les agradezco a los dos, hemos terminado, pero nos vamos a la bibliografía que suele ser muy esperada por los maestros y los profesores. Nos vamos a la propuesta primera. Es una publicación del CEDRONAR y del Ministerio de Educación que tiene que estar llegando a las escuelas a más tardar, creo que el mes que viene. Se llama Tomá la voz con Z, ejes y propuestas para el abordaje de los consumos problemáticos en el ámbito educativo. Tiene muchas actividades, y hay también muchas sugerencias de enlaces de sitios y bibliografía. La segunda es una publicación del Ministerio de Educación, que también es la que hacia el mes que viene está llegando a las escuelas. Se llama Cuidados y obviamente refiere a cómo cuidar desde la escuela. Y vamos a ver ahora el último libro de nuestra invitada Marina Lerner, que se llama Intervenciones, Equipos de Orientación y Convivencia Escolar. Sobre esto, ¿qué querés decir? Es orientaciones, es un trabajo que yo hago a partir de mi coordinación en el equipo, el EPBS, que implica, es un texto que orienta para pensar, para leer situaciones escolares de convivencia y pensar las intervenciones para poder acompañar a las escuelas a mejorar la cuestión de la convivencia escolar. Bueno, y sabemos que el tema de cómo intervenir en diferentes situaciones es la pregunta que más se hacen los docentes. Y de nuestro invitado, Néstor Rubén Rebecki, a eso vine, historias, reflexiones y escritos varios sobre educación secundaria. ¿Y de esto? No puede faltar en la biblioteca de ningún bueno, docente. Seguro, ninguno de los dos. Me despido de ustedes, me despido de todos. Por supuesto, pensando que la escuela es esencialmente un espacio de enseñanza y de aprendizaje, pero también de prevención, de cuidado y de acompañamiento. Y eso es también tarea docente. Gracias, hasta la próxima semana. Auspició este programa CETERA, Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina. SUTEBA, Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, acompaña este programa.